Tenemos la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1 hasta el 7, inclusive vamos a leer, aunque tendríamos que leer algunos más, pero vamos a leer esto que es suficiente para poder comenzar en esta noche. Se lo decía al Señor, que vamos a hablar y el Señor me dijo de la fe y bueno, comencé a buscar y a pedir al Señor que me guíe y vamos a hablar de las precondiciones de la fe, las precondiciones de la fe. Dice Hebreos 11:1. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuántos dicen amén? Diga, lo voy a recibir. Amén. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. ¿Cuántos dicen amén? Diga, lo que no puedo ver, lo voy a ver. Lo voy a ver. Amén. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que no fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Amén. Gloria a Dios. Todos los que buscamos la amistad del Espíritu Santo seremos premiados por el Señor. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Decimos amén a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarles de la fe, las precondiciones de la fe. Nunca hablamos de las precondiciones de la fe. Cuando yo digo las precondiciones de la fe, me estoy refiriendo en cierta manera como a una predisposición humana, nuestra predisposición como cristianos, como seres humanos, como cristianos especialmente, a que se establezca la fe. Estaba leyendo un libro, repasando un libro, y decía que la Biblia dice, tened la fe de Dios. Cuando dice en Marcos 11, tened fe en Dios, dice, tened la fe de Dios. Es decir, tener la confianza, la fe que proviene de Dios. No es cualquier fe, no es la fe en uno mismo, no es la fe en las circunstancias, no es la fe en la gente, no es la fe en el futuro, es la fe en Jesucristo. Amén. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Y en este caso, quiero hablarles o mostrarles también los efectos de la fe, es decir, los resultados de la fe. La fe opera milagros, sanidades y acciones sobrenaturales, entre otras cosas. La fe opera milagros, sanidades y acciones sobrenaturales. La palabra fe, solamente lo voy a repasar porque ya lo hemos explicado harto de veces. La fe, dice, es la certeza, dice una traducción. Otra palabra dice, otra traducción dice, es la seguridad. La fe es la certeza, es la seguridad, es el pleno convencimiento. No sé cómo podemos traducirlo, pero la palabra es hipostasis. Ya hemos hablado de esto. Del griego, que significa la sustancia o
el título legal. La certeza es tener el título legal. Es tener el pleno derecho, por medio justamente de la fe, a recibir lo que se espera. Amén. Es la certeza, la seguridad, el título legal, el comprobante que no se puede negar de lo que voy a recibir. Eso es hipostasis. No sé cómo podemos traducirlo o explicarlo, porque al haber el cambio de idioma o de la traducción del griego se pierde un poquito, pero quiero que podamos sacar el mejor provecho de esta palabra, de esta enseñanza. Es título legal, sustancia, es el testimonio, es la garantía de un logro, de un alcance o de un resultado. Como toda sustancia o como todo título legal, se componen de otros subelementos menores. Una sustancia generalmente está compuesta, cuando usted compra cualquier sustancia, por decir algo, una bebida, usted va a ver los ingredientes, es decir, los componentes de esa sustancia. El título legal, un título de propiedad, tiene también otros elementos constitutivos, es decir, elementos que lo forman y que le dan el derecho o la capacidad de ser legal. Por ejemplo, un título de propiedad no es solamente un conjunto de cláusulas, sino que es un conjunto de cláusulas firmado por partes que convienen en ese título, que están garantizados o respaldados por escribanos, que tienen certificados provinciales o municipales o nacionales, que tienen un respaldo, que tienen, una serie de cosas que constituyen ese título legal. Y la fe, la certeza, la sustancia, el título legal, tiene ciertos componentes que son muy importantes para que nosotros podamos experimentar esa fe. Es como lo que yo le pongo en el título, precondiciones, pero que tienen que ver con la predisposición. ¿Qué elementos hacen a que yo pueda tener la fe? No se trata de grande o pequeña, sino de tener fe. Porque Jesús dijo, aunque sea un grano de mostaza, aunque sea algo muy pequeño, muy chiquito, es suficiente para hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué componentes tiene la fe? Y quiero hoy marcárselas, nombrárselas. En primer lugar, la expectación. Esto es muy importante. La predisposición es que usted esté expectante de que algo vaya a suceder. Y algo va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que tener, nosotros tenemos que tener la expectación, la expectativa. Tenemos que tener, llamémoslo, la ilusión, llamémoslo, la esperanza. Y es el condimento fundamental para que suceda algo, porque dice, es la convicción, la certeza, el título legal de algo que se espera, de un deseo, de un anhelo, de un sueño, de algo que uno quiere. Pero una de las características, o una de las, podemos decir características sociales en todo el mundo, es que la gente perdió. Y esto comenzó con la llamada posmodernidad. Perdió el deseo, perdió la motivación, perdió las ganas, el deseo se llama la sociedad del desencanto. Una sociedad desencantada es una sociedad que no espera nada, que siente ya la frustración como lo final de su vida, que siente que ya no va a suceder más nada, que nada es importante de lo que pueda suceder o de lo que pueda venir. Pero la palabra dice que hay que tener expectación, expectativas, esperanza. Es decir, un proceso en el cual yo estoy todavía abierto
y funcionando en un dar y recibir, un mantener el interés, la curiosidad, el deseo de que algo bueno va a suceder, que algo gratificante, que algo maravilloso va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Eso es tener expectación, que algo bueno va a suceder. ¿Por qué perdemos la expectación? Porque el diablo se ha encargado de hacernos sentir frustrados, de experimentar derrota tras derrota, de marcarnos los fracasos y las derrotas, de desalentarnos y desanimarnos. Una de las cosas que me ha tocado la última consejería en los últimos 10 días, o una semana o 2, es como una especie de agotamiento, agobio, cansancio. ¿Se acuerda que yo le dije, esto está ligado mucho con la segunda parte del año, donde a veces estamos esperando un cambio, una transformación? Pero el enemigo se encarga de hacernos sentir agobiados, cansados, y nos ha puesto una y otra experiencia negativa y frustrante para que nosotros perdamos la ilusión, el deseo o el gusto de la vida. Es decir, ¿qué estoy esperando? ¿Qué quiero que suceda el próximo mes, el próximo trimestre, el próximo año, los próximos 5 años? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Qué es lo que estoy anhelando? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi deseo? Esa expectación se pierde. Por lo tanto, si no hay expectación, la certeza de lo que no espero, y no espero nada. Entonces, ¿qué voy a tener? Si no espero nada, ¿qué voy a tener? Nada. Por lo tanto, como que no tengo posibilidad de tener fe. Y tener fe no es una opción. Jesús dijo, la palabra dice, tengan fe en Dios, o tengan la fe de Dios. Es decir, tengamos las expectativas, tengamos la ilusión, tengamos el deseo, tengamos el anhelo de que algo bueno va a pasar, algo gratificante, algo que me revolucionará interiormente, que hará cambiar mi visión de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Decirle de al lado, algo bueno te va a pasar. Decirle, algo bueno te va a pasar. Pero algo muy bueno te va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Créalo. Algo bueno me va a pasar. Créalo. ¿Cuántos dicen amén? Algo bueno me va a pasar. La expectación. Usted tiene que generar esta expectación. Las negativas, las derrotas, los fracasos que el diablo se encargó de sostener en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, era lo que nos ha quitado ese deseo, el querer y la expectación. Sin este aditamento de la expectación no hay fe, por lo tanto no hay resultados, ni vida, ni logros, ni conquistas. Pero Dios dice que, o la Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer, Dios produce el deseo, Dios va a producir la expectación en nuestras vidas. Amén. Pídalo, créalo. Si el diablo te sacó, para decir, ¿para qué vas a? ¿Para qué? Si todo te va mal. ¿Para qué? Si nadie te cree. ¿Para qué? Si te vas a enfermar. ¿Para qué? ¿Para qué? No sirve. Eso es lo que hace el enemigo. Pero Dios va a poner expectación para que nosotros vivamos una vida gratificante, poderosa, comprometida, con propósito, con desafíos, con anhelos, con sueños. Por eso el Espíritu Santo hoy tiene, y lo va a hacer por su amor y su misericordia, nos va a devolver la esperanza, la expectativa, la expectación. Levante la mano y diga, algo grande va a suceder en mi vida, algo poderoso va a suceder en mí. ¡Aleluya! Escuchen con atención, por favor. ¿Por qué no hay deseo o ilusión? La ilusión se pierde porque pusimos la mirada en cosas vanas, o porque nos dejamos engañar, o porque cambiamos nuestra mirada de lo que era correcto y pusimos la mirada en lo incorrecto. Estaba leyendo hoy en el Nuevo Testamento, acerca de que el Señor advierte, tengan cuidado, que las cosas de este mundo no llenen su corazón, porque si no, como que se van a desviar. Entonces se pierde la ilusión porque ponemos la mirada en otra cosa.
Cuando Eva puso la mirada en otro lugar que no sea el que Dios le dijo, en el fruto que no tenía que poner, ahí se derrumbó su vida. Entonces el diablo nos pone la expectación, o nos pone la mirada, o hace que nuestra ilusión se pierda, mirando lo que no tenemos que mirar, enfocándonos en todas las cosas negativas y destructivas. Entonces nuestro ánimo, nuestro espíritu, y esto es importante, vamos compartiendo Isaías 40, allí en Paso del Rey, y dice una parte: denle a mi pueblo ánimo, cariño. Denle ánimo, cariño. Así que el ánimo es algo, no es del espíritu. El ánimo es algo del ánima, del alma, de la voluntad, de la fuerza, del entusiasmo, de las ganas. Entonces es muy importante, hermanos queridos, que nosotros volvamos a enfocar la ilusión, porque nos dejamos engañar y cambiamos nuestra mirada como hizo Eva. ¿Y cuál es el problema de la pérdida de ilusión o de esperanza? Escuchen, la ilusión es por definición, escuchen bien, una imagen entusiasta que carece de realidad en lo natural. ¿Escuchó? Es, por definición, una imagen entusiasta que carece de realidad en lo natural. Es decir, no puede haber en lo natural una imagen. Nosotros no podemos entusiasmarnos por algo que veamos, porque eso carece, eso es justamente la definición de ilusión. La ilusión no pertenece a lo natural, porque si no, no sería ilusión, sino que pertenece a lo no natural, a lo que no se puede ver. Y la ilusión, la esperanza es eso. Por eso dice la certeza de lo que no se puede ver. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que no se puede ver, ni tocar, ni sentir justamente no se puede captar con los sentidos. Esto es muy importante, hermanos queridos. Escuchen, por favor. La verdadera ilusión no se pierde porque es intangible. Pero si nosotros pusimos la ilusión en lo tangible, si yo pongo la ilusión en algo material, en mi cajita de monedas de oro, estoy poniendo la ilusión y esto no es ilusión. Entonces estoy poniendo mi expectativa en algo equivocado. Y lo material desaparece, se va, se pierde. Cuando alguien va preso, le pueden sacar todo lo material, pero no pueden sacarle lo espiritual. Tal vez le pueden empujar para que uno ceda lo intangible. Por ejemplo, le pueden maltratar para que pierda el gozo y la alegría, pero en definitiva lo que hace uno es lo entrega. Yo le hablé del chino, ¿se acuerda que le hablé de un libro? Se llama El hombre celestial. Averigüé ya. El chino que fue torturado, hizo más de 50 días de ayuno. Sus orejas se consumían por el ayuno, pero cosas tremendas vivió ese hombre. Cosas tremendas de esta generación, vive todavía. De este tiempo. Hermanos queridos, es muy importante que nosotros entendamos, escuche por favor, entendamos que no se puede perder, no se puede entregar la ilusión, que es lo intangible. Por eso dice la palabra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa es la expectación, algo que no podemos perder. ¿Cuántos dicen amén? Usted tenga expectativas. No venga nunca, aunque el cansancio, aunque los problemas materiales, una llamada, una carta, un documento, un análisis, una persona, se le haya cruzado en el camino para ponerle todo lo negativo, usted no pierda lo intangible, la ilusión, la esperanza, es la convicción de algo que usted no lo puede. Si yo, como le decía, cuando voy preso le puedo entregar la billetera, le entrego el cinturón, tengo que entregarle todo al policía, pero no le puedo entregar mi paz, no le puedo entregar el gozo, no puedo entregar. Hay cosas intangibles que no las podemos, no se pueden, no las puede sacar el enemigo. Nosotros las entregamos o no. Por eso es importante confiar en el Señor. Amén. La segunda
digamos, subsustancia o elemento que conforman la fe es la invisibilidad. Y ya con esto le arruiné la vida. Invisibilidad. La fe necesita de una capacidad o ejercicio de invisibilidad. Esta es la capacidad de vivir y fortalecerse con las cosas invisibles. Lo que a mí me fortalece es lo invisible. Usted puede ver al Espíritu Santo, no, pero es el Espíritu Santo el que me fortalece, no la pastilla, el remedio o la inyección. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo le estoy hablando a gente espiritual, que vivimos o que queremos vivir en lo sobrenatural. No estoy hablando a cristianos naturalizados, o a cristianos mundanalizados, o hechos tangibles. Estoy hablando de lo sobrenatural. La invisibilidad, vuelvo a repetir, es la capacidad de vivir y fortalecerse con las cosas invisibles. El versículo 2 dice que es el convencimiento de la existencia o poder o eficacia de lo que no se ve. Hermanos queridos, es muy importante. Yo quiero marcarle esto porque es bastante difícil, es como la matemática, ¿sí? ¿Usted puede ver una recta infinita e imaginársela? No. Porque cuando empieza a imaginarse piensa que la línea infinita sigue. Entonces va a estar imaginándose el resto de su vida, porque nunca va a parar esa línea infinita. Entonces no se puede abstraer, no se puede entender esa abstracción como la matemática. Y lo invisible de la misma manera. Es poder abstraerse, salir de las cosas visibles, de las cosas tangibles. Estamos muy metidos en un mundo natural, con información, con explicaciones científicas, materiales, de cosas que se pueden tocar, tangibles. Y hermanos queridos, lo que hay que hacer es desarrollar la invisibilidad, vuelvo a repetir, la capacidad de vivir y fortalecerse con las cosas invisibles. Porque las cosas visibles, dice la misma palabra, pasan, pero lo invisible, lo que no se ve, permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la fe necesita esta capacidad de abstracción. Lo visible reemplazó a lo invisible. Lo natural en esta sociedad reemplazó a lo sobrenatural. Lo tangible reemplazó a lo intangible. Cuando digo invisibilidad, es la capacidad de sacar de la mente las cosas materiales, hacerlas invisibles, las personas, las situaciones, los informes, las cuestiones materiales, hacer invisibles todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Yo quiero que usted lo pueda entender, por favor. Porque todos venimos con una carga. Hoy tuvimos una vida y caminamos en este mundo, vivimos en una casa, tomamos un colectivo, un auto, caminamos por una calle, pisamos un piso, sentimos el frío, o el calor, o el sol. Es decir, vivimos en lo natural. Entonces lo natural nos rodea, lo natural nos influencia. Pero usted tiene que hacer invisible lo natural para que lo sobrenatural tenga y ocupe el lugar de lo natural. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la capacidad que tenemos que desarrollar, hacer invisible las cosas visibles para que tenga lugar lo invisible, para que usted vea lo que no se ve, para que usted entienda, ejercite las cosas espirituales que son las que no se ven. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, hacer invisible las cosas visibles. Eso es la invisibilidad, para que uno aprenda a ocupar lugar, tenga lugar lo visible, es decir, lo invisible. Es decir, si usted, por eso dice la palabra, no tenemos lucha contra carne y sangre, contra cosas que se pueden tocar, que se pueden experimentar por los sentidos como el tacto, sino tenemos lucha contra huestes, con cosas espirituales, con cosas invisibles. Si nosotros no entendemos esta realidad, que el gobierno en el universo invisible es más grande y la puja se vive en el mundo espiritual, nosotros vamos a ser derrotados y fracasados en el mundo natural. Porque desde lo espiritual se experimenta lo natural. ¿Cuántos dicen amén?
Ejemplo, y Jesús lo dice acá, la palabra lo dice. Quiero que usted piense, por eso tomo una pausa. Escuche. Dice, versículo 3, lo que nosotros creemos que Dios creó el universo con una orden suya. Escuche, lo que ahora vemos, el mundo, fue hecho de lo que no podía verse. Yo digo una palabra, sea la luz. ¿Y dónde está la palabra? ¿Dónde? Usted tiene en el bolsillo 3 palabras, 2 palabras, ¿no? Es algo intangible, es algo que no se ve. Y Cristo es la palabra, que no se ve en este mundo natural, se ve en el mundo que nosotros conocemos, el sobrenatural, el espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Usted quiere ver la sanidad, no la va a ver a partir de ver los tejidos sanos. Usted va a ver al espíritu de la enfermedad irse y al espíritu de Dios sanando en lo invisible para que ahora lo vean lo visible. ¿Cuántos dicen amén? Esto es fundamental, eso es la invisibilidad. Es decir, hacer que las cosas invisibles comiencen a dominar las invisibles, las visibles. Las invisibles dominan las visibles. Las que no se ven, como dice la palabra, por una palabra, una orden que no se ve de Cristo, fue hecho el mundo que ahora vemos. ¿Cuántos dicen amén? Este factor es fundamental para que nosotros tengamos fe. Es muy importante la expectación, la invisibilidad. Tercero, la palabra creativa. Esto ya hablamos. Ya, si no, busque un libro que se llama Victoria sobre las palabras asesinas y habla sobre eso. Escuche, la creatividad es muy importante. Fue la palabra, como dije recién, la que creó el universo. Y esto está en el capítulo de la fe. Porque, en definitiva, ¿cuál es el elemento que constituye esta sustancia, este título legal? Una palabra creativa o una palabra creadora. Cuando nosotros soltamos esa palabra creadora, se constituye una fe que trae resultados. Y Jesús y la palabra de Dios lo dice aquí claramente. El mundo fue creado por una orden de Dios. Lo que el Señor dijo fue hecho. Las palabras, ¿qué pasa? Hoy en día, las palabras son descripciones de lo natural. Todo, escuche, casi todo va y muestra lo tangible. Una palabra alude a algo material. Una mesa es algo material, la mesa, y alude a algo material. Una bacteria, y alude a algo que se puede ver con un microscopio. Es decir, que las palabras que nosotros usamos, escúcheme con mucha atención, porque si no, no vamos a tener fe. Y yo quiero tener fe y queremos todos tener fe. ¿Amén? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar el vocabulario. Es transformar el vocabulario de lo natural. Estamos siempre describiendo y aludiendo a las cosas que existen, a las cosas que son en esta realidad. Pero si usted nombra y usa el vocabulario que usan todos, lo que está haciendo, está afirmando esta realidad. Está sosteniendo la realidad. Es importante que lo sepa. Cuando usamos el vocabulario de la gente, ay, no llego a fin de mes, vocabulario de la gente, de lo natural, entonces usted hace que su economía se establezca con los principios de este mundo. Se me está, no sé, qué sé yo, se me está atrofiando el hueso. Entonces es una palabra que uno dice, ¿sí? En lo natural. Usted está afirmando lo que sucede en este mundo. Por eso la palabra creativa es una palabra que pertenece a otro vocabulario, que pertenece a otra dimensión. Es una palabra creativa que alude al vocabulario del reino de Dios. Yo le pregunto, ¿usted escuchó hoy, ayer, en esta semana, en un canal no cristiano,
que hablasen, o en una radio no cristiana, que hablasen del poder del Espíritu Santo? No. ¿Que hablasen de la sanidad de Cristo? No. ¿Que hablen de la victoria sobre Satanás? No. ¿Que hablen de los milagros de Jesucristo? No. ¿Que hablen del poder del Señor Jesús? No lo he escuchado. Porque ese vocabulario pertenece al reino de Dios, pertenece a lo invisible. Esa es una palabra creativa, es una palabra poderosa que crea realidad. El profeta tiene una palabra creativa que crea realidad. Cuando Elías dijo, va a llover por mi palabra, fue la palabra la que estableció desde el mundo espiritual, desde la convicción interior de un profeta, salió la realidad de la lluvia que estaban necesitando en tiempos de sequía. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, usted tiene que soltar una palabra creativa. Y sí, pastor, pero no sabe lo que estoy pasando. Y lo va a seguir pasando porque lo seguís confirmando en el vocabulario de este mundo. Y es tiempo de hablar el vocabulario de lo sobrenatural, de la fe, de la palabra de Dios. Porque el cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que soltar la palabra creativa, la palabra bíblica, el vocabulario del reino para cambiar la realidad de las cosas. Alguien diga amén. Romanos 4:17 dice, el que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una locura en el mundo natural, pero en el mundo del reino es la forma de establecer una palabra creativa. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Una traducción portuguesa, creo que es, dice llamar a la existencia a las cosas. Es decir, desde el mundo espiritual, desde la realidad del reino de Dios, llamamos a la existencia natural las cosas. Usted tiene un tejido enfermo, usted llama en el nombre de Jesucristo que sus tejidos se sanan. Alguien diga amén. Usted llama a la existencia un tejido nuevo. Llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Me está siguiendo, hermano? Por favor, expectación, invisibilidad, palabra creativa y termino. El último es despojarse. Aquí hay muchos ejemplos. Está el de Noé, pero el que más me llamó la atención, el de atrás, el de José. Después lo lea. Dice José, cómo vio el milagro, cómo vio despojarse. Escuchen, despojarse de preconceptos, despojarse de ideas, como le dije hoy, despojarse de las presiones, de los esquemas humanos. Pero yo me refiero sobre todo acá al despojarse, son despojarse a las personas y a la presión que ejercen las personas sobre nosotros. Hay una sociedad que ejerce presión. Y acá se armó el lío. Con lo que le voy a decir, se armó el lío. Se va a armar lío. ¿Qué le dicen a todos los niños cuando nacen, cuando tienen 1 año, cada 6 meses, antes de ir al colegio? Que se pongan las vacunas. Pónganse las vacunas. Entonces dice, no, pero pastor, que ahora está enseñando que no hay que vacunarse. Usted haga lo que tenga que hacer. Es grande, hecho y derecho. Pero ¿saben qué? Es una presión. Un médico, cuñado de mi hermana, a sus hijos no le dio una sola vacuna. No sé si es cristiano. Pero no le dio una sola vacuna. No porque sea cristiano, porque no sé si es cristiano. Sino porque dicen que eso es una cuestión estadística y que no tiene que ver con las personas, con los chicos. Entonces, ¿qué hay? Una presión. Hay una presión social. Hay una presión a nuestro alrededor. Pero yo no voy a meterme en ese tema extremo. Si usted quiere hacer las vacunas, está feliz haciendo la vacuna, vaya. Yo ahora tengo que hacer la vacuna a Josefina. Pero yo ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, cubrirlo. ¿Saben cuántas personas recibieron una vacuna y se enfermaron? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, obrá con poder, tocar. Porque ahora para ir a la escuela te lo obligan a tener que presentarla. Pero no voy a ese caso extremo. Quiero hablarle de hombres como
Noé, que tuvo que seguir a Dios y en la tierra tuvo que hacer un barco gigante. Está loco, está loco. ¿Cómo va a hacer en la tierra un barco gigante? Lo tiene que hacer en el río o en el mar. Entonces, hermanos queridos, nosotros, es la presión. Noé, contra todo el mundo. Noé, ¿cómo vas a hacer un barco en la tierra? Él tenía el mensaje de Dios contra toda la humanidad, diciéndole lo contrario y convenciendo a su familia: tengo que hacer un barco acá porque Dios me lo manda a hacer. Hermanos queridos, él tuvo que despojarse de preconceptos, de ideas. José se tuvo que liberar, escuchen, se tuvo que despojar de los hermanos. Tuvo que sacarse de encima el odio que le tenían sus hermanos. Moisés, la presión del pueblo, la presión de Aarón, su hermano, de María, que le presionaban, que le decían: tenemos que hacer esto, tenemos que volver aquí, tenemos que hacer... Escuche, 1 millón de personas por un lado y Moisés por otro, y Moisés dijo: vamos a la tierra, y 1 millón de personas le decían: volvemos a Egipto. ¿Usted cree que es fácil tener fe como un grano de mostaza? Hay que pelear, hay que despojarse de gente, de preconceptos, de ideas, de que te quieren convencer, de que te dicen loco, de que te dicen religioso, de que te dicen legalista, o que te dicen, cuando vos sos fanático, de que te dicen un montón de cosas. Y esto es así, hermanos queridos. Pero para tener fe hay que hacer como Elías, hay que estar re loco, como Eliseo. A Jesús le dijeron loco, a Eliseo le dijeron: ahí va a ser loco. ¿Por qué? Porque ellos iban en contra de toda la corriente. Cuando decían: se me está acabando la harina, se me está acabando, ¿cómo querés que haga un pan? Vos haces un pan porque te va a sobrar. ¿Cuántos dicen amén? Porque él usó una palabra creativa, porque se tuvo que enfrentar a la gente de ese tiempo. Y hermanos, hoy nos tenemos que enfrentar a un montón de gente que le dicen fanáticos, te dicen cualquier cosa. Decirle: bueno, está bien, tenés razón, metete en el secreto y decirle: Señor, esto me dice loco, están todos locos ellos. Nosotros estamos en la realidad, estamos centrados en el reino de Dios. Alguien diga amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos queridos, escuchen, tremendo fue José. Tuvo que despojarse de todas las maldiciones que tuvo, el proteccionismo exacerbado de su padre, los intentos de asesinato, los hermanos lo quisieron matar, ¿se acuerda? El odio o el olvido del copero cuando estuvo en la cárcel, la injusticia de Potifar, todos estos atacaron contra su vida. Hermanos, ¿saben por qué? Escuchen, por favor, porque yo necesito que usted lo entienda. Porque esta era la realidad tangible. Sus hermanos, su padre, el copero, Potifar, todos ellos, la cárcel, eran la realidad. Pero él se volvió invisible a eso. ¿Y de qué se llenó? De los sueños de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted tiene en el bolsillo algún sueño? Es intangible, es invisible el sueño, pero es poderoso. Porque lo que lo sostuvo a Josué, lo que le dio la victoria, lo que salvó a su familia, lo que salvó a su descendencia, lo que dio alimento a todo un imperio, fue algo intangible. El sueño de las vacas fue la revelación que Dios le dio sobre eso, fue la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta noche en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levante su mano y diga: Señor, devuélveme la expectativa, la esperanza, la expectación, que algo maravilloso va a suceder en mi vida. Señor, haceme invisible a las cosas materiales, a las cosas terrenales, para que tengan lugar las cosas espirituales. Señor, en el nombre de Jesús, declaro una palabra creativa. Yo llamo a las cosas que no son como si fuesen. Algo va a suceder poderoso. Diga: algo tremendo va a suceder en mi vida. Y por último, en el nombre de Jesús, diga: me despojo, me deshago de la presión de la gente, de las mentiras, de los ataques, de los insultos, de los maltratos, y yo voy a tener victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.